una y otra vez desobedeció al Señor. Esa es una de las características predominantes en Israel, en el pueblo de Israel. Siempre desobedecía a Dios, siempre iba por un camino diametralmente opuesto al que Dios había trazado. En ocasiones vemos que se le etiqueta como que eran duros de servicio. Más de una ocasión decidieron tomar un rumbo incorrecto, inapropiado, y debido a esto, pues muchas consecuencias de sus decisiones nefastas ellos tuvieron que asimilar y que tuvieron que enfrentar. Por eso en ocasiones tuvieron que enfrentar derrota delante de sus enemigos en las conquistas, en las batallas. En otras ocasiones enfermedades, en otras ocasiones hubo plagas que tuvieron que experimentar debido al juicio de Dios sobre ellos por querer ir a la contraria a lo que Dios había trazado. Y en oportunidades también fueron cautivos a otras naciones, tuvieron que vivir exiliados en otras naciones. Y este es el caso que hoy tenemos delante. El pueblo de Israel está en una nación cautivo, están exiliados allí precisamente una vez más por su desobediencia. La historia nos habla acerca de esto y tenemos, por ejemplo, yo les presenté ahí algunas fechas cuando en el año 722 antes del Señor Jesucristo los asirios invadieron la parte norte de Israel. Eso se encuentra en Segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Usted puede leerlo en casa para que pueda tener una panorámica de la historia del pueblo de Dios. La tribu del norte era lo que comprendía Samaria, y esas 10 tribus fueron cautivas y fueron dominadas por los asirios. Vemos también ahí que en el 605 al 586, entonces los babilonios vienen a la parte sur, que es lo que comprende la ciudad de Jerusalén, Judá, y conquistan Judá y se llevan cautivo a muchas personas a Babilonia. Eso está en Segundo de Crónica, usted lo puede ver ahí, capítulo 36, va a encontrar toda esa historia. Y ese es precisamente el tema que hoy nos ocupa. El pueblo de Israel ha sido dominado, Jerusalén ha sido conquistada por Nabucodonosor y se ha llevado un grupo de personas al exilio, a Babilonia, entre los cuales está Daniel, el profeta que lleva nombre, el título del libro que hoy tenemos. Está Ananías, está Misael y está el otro, Misael, Azarías. Esos eran 3 hebreos, más Daniel, 4 hebreos, que están ahora cautivos en Babilonia. Son llevados ahí para el servicio en Babilonia. Babilonia era muy importante en aquel contexto, no solamente por su potencial económico, no solamente por su poderío militar y su desarrollo agrícola y por su exquisita arquitectura, porque recuerdan los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cuántos recuerdan eso? Eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Eso era ahí precisamente bajo el reinado de Nabucodonosor, y era muy conocida por toda esta grandeza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual, pero también era muy conocida. Babilonia era importantísima por su corrupción moral, era importantísima por su desviación a la adoración de ídolos. Ellos tenían múltiples dioses a los cuales adoraban, y así que esto traía pues una decadencia moral en la sociedad. Y en ese escenario pues están estos 3 jóvenes hebreos que les acabo de mencionar, Misael, Ananías, Azarías y también el joven Daniel. Bajo estas presiones, bajo este ambiente, que desde el primer momento que ellos llegan a Babilonia, inmediatamente comienzan a recibir un ataque frontal a su identidad, un ataque frontal a su integridad, un ataque frontal a su espiritualidad. E inmediatamente vamos a encontrar que en el capítulo 1 ya comienzan a hacer cosas para que ellos fueran transformadas su mente, lo que podemos decir literalmente un lavado de cerebro. Cuando vamos al texto capítulo 1 vamos a encontrar que lo primero que hicieron fue que le cambiaron sus nombres. Y en el antiguo Israel los nombres tenían una connotación sumamente importante porque tenían mucho que ver con la cultura, con la relación, con la religión, tenían mucho que ver con su relación con Dios y con la vida piadosa que ellos debían desarrollar. Así que vamos a ver los cambios que ellos le hicieron a estos jóvenes, empezando desde Daniel. Vamos a encontrar que el nombre de Daniel, para que vean que los nombres hebreos todos tienen un significado que marcan la vida de las personas. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Al llegar a Babilonia le cambiaron el nombre, le pusieron Belsasar, que significa Bel protege al rey. A Ananías, que significa la gracia del Señor, le pusieron Sadrach, que significa mandato de Aku. Aku era un dios babilónico también. A Misael, quien es, dice, el nombre es una pregunta: ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Yo creo que Misael podía responder muy bien esa pregunta. ¿Quién es como el Señor? Él conocía cuál era la respuesta a esa pregunta. Le pusieron como nombre Mesac, que significa ¿quién es lo que Acus es?
también una pregunta. Y Azarías, Dios es mi ayudador, Abed-nego. Y le pusieron siervo de Nego. Bueno, se nos fue un acento ahí al final que no va ahí. Así que parece que fue un producto del Word. Así que siervo de Nebo. Nebo era un dios, el dios de la vegetación del pueblo babilónico. Y esos fueron los nombres, que era un ataque realmente directo a la integridad de ellos, a la identidad de ellos. Le estaban diciendo, ya ustedes no son lo que dicen que son cuando venían de Israel, sino que ahora ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes tienen que vivir conforme a esta cultura. Ustedes van a vivir conforme a estos pensamientos. Comenzaron a hacer un lavado de mente a la vida de estos jóvenes hebreos. Comenzaron a cambiar su espíritu desde adentro. Comenzaron a vaciar su vida espiritual. Y yo creo que eso es algo que nosotros, los cristianos del siglo XXI, experimentamos una y otra vez. Constantemente nosotros estamos experimentando esta lucha porque el sistema en el que vivimos, el sistema de este mundo, que es un sistema anti-Dios, es un sistema que batalla contra los principios morales y principios bíblicos, constantemente querrá hacer un lavado de cerebro al creyente. Va a tratar de que cambie su manera de pensar, de que cambie su cosmovisión y que comience a comportarse de una manera incorrecta, inapropiada, conforme a los estándares de este mundo que no aplican a los estándares de Dios, que no encajan con los estándares de Dios, y por supuesto para hacernos descender de donde Dios nos ha puesto y robarnos la bendición y la comunión con Dios. Y esa es una lucha que tú y yo sostenemos todos los días. Este mundo va a ejercer fuerza sobre ti. La cultura va a ejercer fuerza sobre ti. El reino de las tinieblas va a ejercer fuerza sobre ti. ¿Para qué? Para que cambies tu manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice que no se conformen a este siglo. Dice, no se conformen, no dejen que su mente sea amoldada a este siglo, al sistema de pensamiento de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así continuamente el apóstol Pablo nos está exhortando. Es interesante porque en ese contexto histórico, cuando se le cambiaba el nombre a una persona, lo que le estaba cambiando esto tenía implicaciones trascendentes a la personalidad de la persona. Le estaba diciendo, son una nueva persona y tienen que adaptarse a la nueva cultura. Pero no solamente eso, sino que también le estaban diciendo, somos sus dueños, porque quien ponía el nombre era el dueño de la persona. Así que no solamente le están diciendo, ustedes son esclavos, ustedes están dominados y ustedes tienen una nueva identidad. Y nosotros sabemos que en la Escritura, amado hermano, el único que puede cambiar nuestra identidad, el único que puede cambiar nuestra vida es el Señor. Porque la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa ahí? Nueva criatura es. El único que tiene el poder, la autoridad, la prerrogativa para hacer de nosotros una persona nueva y hacer de nosotros un expediente nuevo es el Señor. Pero no solo eso, el único que puede cambiar nuestro nombre también es el Señor. Él es capaz de pararse frente a nosotros y, como lo hizo con Pedro, decirle, oye Simón, ya no te vas a llamar más Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Él es el que cambia nuestro nombre sin cambiar el nombre. Eso hace Dios con nosotros. Porque nuestro nombre en otro tiempo fuera de Cristo tenía connotaciones diferentes y sonaba de manera diferente y traía a la mente cosas muy diferentes a las que trae ahora. Antes, cuando nos llamaban Henry, posiblemente lo que pensaba en mi mente era el sinvergüenza, el pecador y todo lo que venga. Pero ahora hay una nueva identidad en Cristo. Ahora mi nombre, que ha sido cambiado, aunque mi nombre que me puso mi mamá no me cambió, pero Él ha cambiado mi nombre porque ahora soy justificado, regenerado, renovado, perdonado, hijo de Dios. Entonces tiene una connotación diferente, completamente diferente, amado. Y esta gente estaba determinada a honrar a Dios. Dios estuvo con ellos, y Dios, en este libro vamos a encontrar cómo Dios actúa con su pueblo y las cosas que Dios hace a favor de su pueblo, pero también vamos a encontrar las cosas que ellos hicieron, las cosas que hicieron estos jóvenes, las cosas que hizo Daniel. Porque desde el capítulo 1 vamos a encontrar que apenas llegan a Babilonia, la decisión está tomada. Capítulo 1, versículo 8 dice, y propusieron en su corazón no contaminarse. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque esa comida era ofrecida a los ídolos, porque esa comida además no correspondía con las dietas hebreas, con la cultura que ellos traían. Así que ellos dijeron, estamos resueltos, estamos determinados a obedecer a nuestro Dios y no adaptarnos al sistema de este mundo.
Y esa es la pregunta que nosotros deberíamos devolvernos una y otra vez y preguntarnos cada mañana al levantarnos, prepararnos y ponernos frente al espejo y preguntarnos: ¿hoy estoy dispuesto a honrar a mi Dios en todo lo que haga? Hoy voy a tomar la decisión de vivir contracorriente, un salmón por naturaleza. Hoy voy a tomar la decisión de andar completamente diferente al mundo que está viviendo. Aunque ellos vayan en una dirección contraria y ellos piensen que yo soy el que estoy mal, yo voy a decidir honrar a mi Dios. Yo voy a decidir honrar su nombre. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya les puse en contexto. Ellos llegaron a la Babilonia, a una cultura diferente, costumbres diferentes, adoración pagana, influencia constantemente 24/7 sobre ellos. Y vamos a ver qué sucede, porque este texto nos habla de algo que acontece en medio de ese escenario. Capítulo 3, verso 14, yo lo voy a leer, porque de pronto el rey un día se levantó con el ego inflamado. Así que el rey de pronto dice: bueno, hoy vamos a hacer una estatua y quiero que todo el mundo adore esa estatua. Así que al sonido de los tamboriles, de la zampoña, al sonido de la música, cuando comience la adoración, todo Babilonia se tiene que postrar y adorar esta estatua. Y quien no lo haga, algunos dicen que era una estatua representando al mismo rey Nabucodonosor, de casi 30 metros de alto. Se veía de cada parte de Babilonia. Así que todo que escuche el sonido de la adoración al Dios Nabucodonosor, a postrarse, todo el mundo boca abajo, todo el mundo adorando. Eso traía un conflicto con esos jóvenes hebreos, porque ellos estaban determinados a no dar adoración única y exclusivamente a Dios. ¿Qué provocó esto? Que quien no hiciera tal cosa iba a ser lanzado a un horno de fuego. Pues el horno de fuego se había preparado alguien debido a la envidia, movimientos y mecánicas que hicieron, precisamente porque estos jóvenes brillaban. Y cuando tú brillas, siempre van a tener gente a tu alrededor que van a tratar de serruchar tu piso. Créelo. Y como no van a encontrar ningún atisbo de inmoralidad, pues van a tratar de ir por la integridad que tú tienes y que la misma integridad te ponga bajo presión. Así que dijeron: hay gente ahí que no están adorando y tú sabes, rey, que hay que ponerlo en el horno. Así que en el horno fueron lanzados estos 3 jóvenes hebreos. Y miren lo que dice la escritura. Verso 14. Dice: entonces Daniel... estoy mal, estoy en otro. Verso 14. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Le está dándote una oportunidad. A mí me dijeron que ustedes no están haciendo lo que yo dictaminé. A mí me dijeron que ustedes están yendo en contra de la ley. Ahora les voy a dar una oportunidad. ¿Están dispuestos a, cuando suene la música, cuando comience la adoración, a lanzarse al suelo y adorar esto? Porque si no, ya saben lo que va a pasar, ya saben lo que va a acontecer. Serán echados en el horno de fuego. Ahora, note lo que dice la escritura. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Y esto es un paradigma, esto es un desafío para nosotros hoy. Respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tenemos que hablar ya sobre esto. No hace falta que estemos hablando mucho sobre este tema, porque la decisión ya ha sido tomada. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, rey, dice: si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y desnudó su rostro, mudó su rostro y el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahí le pusieron el petróleo que no ha visto ninguna termoeléctrica que todos se lo tiraron ahí. La renté, no ha visto petróleo nunca como el que lo pusieron. Lo calentaron más de lo habitual.
Y dice, y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo como con la orden del rey era apremiante. Y lo habían calentado mucho, las llamas del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Era tan fuerte que los mismos captores, los que venían a darle tormento, ellos mismos fueron extinguidos por el fuego. Y allí fueron lanzados estos jóvenes hebreos. Pero lo interesante de todo esto, y es mi primer punto que yo quiero compartir con ustedes hoy, después de haberlo puesto en contexto, y es que muchas veces la integridad nos va a poner en la encrucijada. La integridad nos pondrá en una encrucijada, amado. Porque esta gente no estaban haciendo nada malo. Esta gente lo que estaban haciendo era honrando a Dios, era adorando a Dios, era sirviendo al Señor, y de alguna manera siendo útil en el lugar donde estaban. Porque no es que se cruzaron de brazos y lamentándose y siendo quejumbrosos porque ahora estaban en una nación pagana y estaban en otro lugar, sino que ahí mismo ellos sirvieron y fueron útiles. Pero llegó el punto donde su integridad y ser fiel a su Dios los llevó a una encrucijada donde iban a haber muchas opciones, pero solo una decisión era la que honraría el nombre de Dios. Solamente una decisión era la que iba a ponerlo a tono con Dios. Ellos estaban al borde de ser olor grato delante de Dios. Y la decisión que tomaron precisamente fue la de honrar el nombre del Señor. Amado, hay veces nosotros por nuestra integridad vamos a llegar a puntos donde tenemos que tomar decisiones. Y va a haber gente que te van a decir que tomes opciones secundarias. Van a haber gente que te van a decir que tomes caminos alternativos. Hay gente incluso hasta bien intencionada que te van a decir, no seas tonto, haz esto, haz aquello, toma la dirección contraria. Pero hay una sola decisión que va a honrar el nombre de Dios. Y es seguir conforme a la palabra, es honrar su nombre, es serle fiel a Él. Y esa es la decisión que ellos tomaron, y esa es la decisión que tenemos que tomar tú y yo. Porque continuamente vamos a tener que vivir bajo asedio. Vamos a tener que vivir en la línea de fuego. Nos van a poner en momentos tensos donde la decisión que tenemos que tomar está en las antípodas. O deshonramos a Dios o agradamos su nombre. Amado, hay tantas personas en la Biblia que nos muestran cómo decidieron en medio de un ambiente hostil serle fiel al Señor a pesar de la presión. Y precisamente el serle fiel al Señor los llevó a tener más presión de la debida. Hay un ejemplo de ello. Me acuerdo del reformador Martín Lutero. Martín Lutero apenas descubre toda la pervención teológica a la que estaba sumida la iglesia por Roma, por el dominio de Roma. Él comienza a hacer un estudio concienzudo de la palabra, exhaustivo de la Biblia. Comienza a darse cuenta de que ellos habían cambiado las verdades de la palabra del reino de Dios, las verdades bíblicas, por pura tradición y por pura conveniencia, venta de indulgencia. Así que Martín Lutero comienza a ser un exponente de la verdad de Dios en medio de un ambiente hostil, que precisamente estaba en riesgo su vida. Y él tan igual a los jóvenes hebreos, le dieron una oportunidad en un lugar en Worms, donde tuvo la dieta de Worms, un momento de discusión teológica, y le dieron la oportunidad de decir, mira, Martín Lutero, tú tienes que retractarte de todo esto que tú has dicho. Te estamos dando un chance, te estamos dando una oportunidad. Echa todo eso por la borda. Y como los tres jóvenes hebreos, él decidió mantenerse estoico, firme. Y mira lo que dice Martín Lutero, se los traje para que ustedes lo puedan leer. Dice: estas fueron las palabras en plena audiencia. Mi conciencia, parte de las palabras, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractar nada. Por no ser bueno ni digno de un cristiano, obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras. Estoy resuelto a honrar a Dios. Pase lo que pase, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar y asumir el costo que tenga que asumir. Estoy resuelto. Y es lo mismo que le está diciendo a los jóvenes. No vamos a hablar más del tema. Nosotros, si tenemos que ir al horno, vamos a ir. Dios nos puede librar del horno. Pero si Dios no nos libra del horno, nos importa igual. Estamos determinados a honrarle. Amado, ¿cuánto estamos dispuestos a soportar por nuestra fe?
¿Estamos dispuestos a negociar, a renegociar convicciones? ¿Hasta qué punto tú puedes llegar siendo fiel a Dios? Quizás un ascenso en el trabajo pueda mover tus bases. A lo mejor un viaje, a lo mejor una remuneración económica. ¿Hasta dónde tú puedes llegar siendo fiel al Señor? Sin decir una mentira, manteniéndote firme en la fe, afirmándote en tus convicciones. Si suben el precio, si suben el costo, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Si estamos dispuestos a renegociar la fe, tenemos problemas serios. Y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que volvernos a Dios. Y tenemos que acercarnos a Dios y pedirle que Él nos ayude, amado. Que Él nos ayude. Segundo aspecto que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con el fuego cuando no se apaga. Cuando el fuego no se apaga, amado. Porque nosotros estamos convencidos que Dios tenía el poder suficiente para apagar ese fuego. Ese horno estaba calentado 7 veces más de lo habitual. ¿Dios podía apagarlo, sí o no? Claro que podía apagar, que un simple soplido de Dios era suficiente para extinguir toda llama. Suficiente, si ese era el Dios que sostiene el universo, Él es el Dios creador de todas las cosas. Es el Dios que sanó enfermedades humanamente incurables, que levantó a los muertos, que dio vista a los ciegos, que hizo que los mudos hablaran, los cojos caminaran, los paralíticos salieran andando. Apagar un fuego era algo tan difícil para Dios, por supuesto que no. Dios podía hacerlo en un segundo. Pero ¿qué pasa cuando Dios no apaga el fuego? ¿Qué pasa cuando Dios no quita el dolor? ¿Qué pasa cuando Dios no te quita el problema? O cuando Dios te hace que sigas con la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos que actuar? Pues yo creo que estos jóvenes nos están enseñando hoy algo al respecto. Y lo que nos están enseñando estos jóvenes es que no importa las circunstancias, no importa lo suficiente grande, enorme que sean las circunstancias, nunca serán lo suficientemente eficaz como para alejarnos de Dios, como para hacer que Dios se aleje de nuestra vida. Dios siempre estará a nuestro lado. Esté el horno prendido, esté la situación difícil, esté en las circunstancias adversas, Dios está ahí. Y si Dios está ahí, Él está en control y estamos en sus manos, en manos seguras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos que abrazar. Y este mismo Nabucodonosor fue el que se dio cuenta y dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible tal cosa? Si acaso yo no puse 3 en el horno y ahora veo un cuarto personaje en el horno de fuego ardiendo. Y el cuarto personaje es semejante al Hijo de los dioses. Ese mismo rey pagano se dio cuenta que el mismo Dios del universo estaba junto a ellos. Estaba con ellos. No se apagaron las llamas, amado. No se apagaron. Pero ahí estuvo el Señor. El apóstol Pablo dice algo similar en una de sus defensas cuando todos lo habían abandonado. Mira lo que el apóstol Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. Pablo, que era un hombre que no estaba amargado, dice, pero no les sea tomado en cuenta. Tal cosa no les sea tomada en cuenta. Ellos por algunas razones se fueron. Hay luchas que las tienes que enfrentar tú solo. Hay luchas que tienes que vivirla tú. Así que dice Pablo, pero el Señor estuvo ¿cómo? A mi lado. En medio de mi defensa, en medio de mi momento hostil, en medio de mi momento difícil, el Señor estuvo a mi lado. Pero no solo que estuvo ahí inactivo, sino que me dio fuerzas. Dice, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Ese el apóstol Pablo está diciendo, yo no, en un momento me quedé solo, pero la situación se puso tensa. Tuve que presentar mi defensa ante enemigos, pero Dios estuvo ahí. Estuvo en Hechos capítulo 27 en medio de una tormenta para ser desembocado en una isla con un buque destrozado. Pero Él mismo ahí dice, anoche ha estado conmigo el ángel de Jehová. En medio de tormenta, de vientos embravecidos, Dios ha estado conmigo en la barca. Los mismos discípulos en medio de una tormenta se desesperaron, se angustiaron, no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Y si Jesús está en la barca, puede temblar el mundo. Usted está tranquilo y seguro porque Dios está ahí. Dios está contigo. Aleluya. Amado, habrá momentos en que no serán apagadas las llamas. Es más, que Isaías 43, mira lo que dice el Señor. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego,
no te quemará, ni la llama arderá en ti. Dice Dios, va a haber fuego. Van a haber momentos que vas a tener llama y que vas a rogar a Dios para que la quite, y que vas a pedirle a Dios que las aguas no te aneguen y no te hundan y no te asfixien. Pero Dios no la va a quitar. Dios no va a quitar las aguas, Dios no va a quitar el fuego, pero Dios promete su presencia contigo en medio del dolor. Aleluya. Su presencia no te falta, amado. Su presencia no te deja ni un segundo. Hace unos días yo estaba, cuando recibí este mensaje de parte de Dios, yo lo recibí en pleno hospital. Estaba mi tía todavía luchando entre la vida y la muerte. Yo recibí estas palabras de Dios. Y Dios sabe que desde lo más profundo de mi corazón yo quería que esas llamas se apagaran. Dios lo sabe. Cuánto anhelé que el fuego se extinguiera. Y Dios no apagó el fuego. No sé por qué razón no lo quiso apagar. No cuestiono a Dios, porque Dios es soberano y lo amo con todo mi corazón. Y todas las cosas que suceden son bien para su pueblo. Pero lo que sí yo le puedo decir algo es que su presencia estuvo con nosotros todo el tiempo. Estuvo y está con nosotros todo el tiempo. Y evidencia de que está con nosotros es que estamos aquí en esta mañana y que puedo estarles poniendo la palabra, porque humanamente uno no tiene fuerzas. Pero qué bueno que en medio del fuego ardiendo, el Dios eterno no nos falta. Está con nosotros. Está con nosotros para sostenernos y darnos fuerza. Otro aspecto es que tenemos la oportunidad en medio del dolor y del fuego ardiendo de ser el mensaje de Dios. Déjeme explicarle eso. Porque hay veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida que son como una materia prima, como una herramienta metodológica que Dios utiliza para moldear nuestra vida, para moldear nuestra fe, para afirmar nuestras convicciones, para hacer carácter, para formar carácter en nosotros. Eso todo lo hemos pasado. Para mostrarnos su grandeza, para mostrarnos su poder. Pero en este caso, lo que está sucediendo acá no tiene nada que ver con el carácter de los 3 hebreos. Aunque de alguna manera ellos están recibiendo una lección ahí, de alguna manera ellos están recibiendo el mensaje del cielo de que Dios está con ellos, pero ellos mismos fueron parte del mensaje de Dios, no para ellos, porque hay veces Dios nos hace pasar a ti y a mí por circunstancias que no entendemos, que no comprendemos bien y no logramos tener una lectura clara de por qué estoy sufriendo y por qué estoy pasando por esto, pero no necesariamente tiene que ver contigo, sino es un mensaje que Dios está dando a terceros. Y lo está haciendo a través de ti. Y tenemos el privilegio, la bendición de ser instrumentos, de ser el mensaje de Dios en ese momento. Y esto es lo que está pasando acá. La cuestión no es tanto con ellos, aunque de alguna manera ellos están siendo bendecidos y están conociendo más íntimamente a Dios. La cuestión es que con esto que está aconteciendo, ellos están siendo la herramienta de Dios para dejar muy claro en todo aquel imperio que el único Dios que salva, reina, es el Dios de Israel. Es el Dios soberano, para dejarle bien claro al mismo Nabucodonosor que no hay soberano en todo el universo como Jehová de los ejércitos. Y eso le quedó muy claro a este hombre, muy claro le quedó. Así que, amado, muchas veces nosotros tenemos esa oportunidad de poder ser el instrumento de Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Mira a qué conclusión llegó Nabucodonosor, es que son nombres tan... ¿A qué conclusión llegó? Mira lo que dice. Entonces Nabucodonosor, no le pongan nombres a su hijo nunca, le dijo: bendito sea el Dios de ¿quién? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, entonces aquí el rey hace un decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ya no es horno de fuego, ahora descuartizado. Este hombre va de los extremos. Descuartizado. Y que su casa se convierta en muladar, en un basurero. Dice: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Amado, y ese fue el mensaje que ese hombre recibió. Hay veces nosotros vamos a estar en medio de momentos así. Y es que Dios te está utilizando como materia prima, como material pedagógico,
Porque no solamente eres tú, hay gente que te está mirando. Hay gente que está experimentando tus vivencias, viéndolas de cerca, tus reacciones, cómo dependes de Dios. Y ellos mismos van a ver cómo Dios te saca a flote en medio de tus tormentas. Y ellos mismos van a ver que no hay Dios que salve, que no hay Dios que liberte como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, como el Dios de Israel, como tú y mi Dios. Aleluya. Hay gente que te pronostica que te vas a morir. Hay gente que dice no sale de esta. Hay gente que dice ahora sí se muere, ahora sí se queda ahí, no se va a levantar. Esa gente van a ser testigos. Por eso el salmista decía: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú no lo quitas, pero tú lo que preparas un banquete delante de los angustiadores para que vean que tú eres el Dios que honra a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Aleluya. Amado, nosotros tenemos ejemplos de la Biblia. ¿De cuánta gente? Job la pasó difícil, sin embargo tú eres edificado cuando lo lees desde este lado de la historia. Cuando leemos de este lado de la historia a Pedro, cómo fue en una cárcel, cómo Dios lo dejó en la cárcel, sin embargo cómo lo cuidó, cómo lo guardó. Cuando vemos de este lado de la historia las tormentas que tuvo que enfrentar Pablo, eso nos edifica. Su vida, su tribulación sirvió, contribuyó para que hoy nosotros seamos edificados. Lo mismo está sucediendo con muchas de nuestras pruebas, contribuye al crecimiento de otro. Pero lo más hermoso de todo es que Dios no te deja y Dios te sostiene. Así que si te tocara en algún momento estar en medio de las llamas, yo quiero que sepas, amado hermano, que siempre hay uno más dentro de las llamas. Hay uno que está contigo en medio del dolor, que ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Estará contigo hasta la consumación de los tiempos, hasta el fin de los siglos. ¿Qué pasa cuando nos toque pasar a nosotros? Quiero que pienses varias cosas, sí, 4 cosas. Número 1, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Dios es soberano, si nos tocó, Dios es soberano, Dios sabe las cosas que está haciendo. Número 2, yo soy su hijo y Él me ama con amor eterno. Aunque esté en el dolor, nunca nada, absolutamente nada de lo creado en este mundo, ni lo presente ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios. Nada. Número 3, mi situación y mis circunstancias son herramientas de bendición para mi vida, para otro y para que el nombre de Dios sea exaltado al final. Y finalmente, aunque el horno esté caliente, aunque el horno esté ardiendo 7 veces más de lo habitual, recuerda, amado, recuerda que hay uno más ahí. Recuerda que hay uno más entre las llamas. Dios está contigo en medio del dolor. Y es por eso que cuando tú miras hacia atrás, aquellos que han pasado por dificultades en la vida, tú miras hacia atrás y tú te dices, ¿cómo yo pude pasar por todo esto? ¿Y cómo yo estoy en este punto de la historia? La razón es la siguiente, la respuesta es sencilla. Dios nunca te dejó. Dios nunca te abandonó. Ha estado a tu lado siempre. Su diestra se ha extendido para sostenernos. Su mano ha estado ahí para levantarnos. Por eso tú estás aquí hoy. Por eso tú respiras. Y por eso, a pesar de todas las cosas que tú estás viviendo y cosas que tienes que enfrentar, tú sigues peleando la buena batalla. ¿Por qué? ¿Porque tú eres fuerte? ¿Porque tú eres hábil? ¿Porque tú eres muy inteligente? No. Sabe Dios cuán frágiles somos. Y que nos quebramos con nada. Con nada nos rompemos. Pero si estamos aquí, es porque la mano del Dios Todopoderoso nos ha levantado. Es porque el Dios de Israel nos sostiene. Él es nuestra retaguardia. Él pelea por nosotros. Y y nos hace a nosotros estar tranquilos. Nos guarda en perfecta paz. Y llena nuestros corazones. Por eso nosotros, amados, podemos descansar en Él, confiando en Él. Aunque tengamos que pasar por el dolor, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos creen eso? Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando en medio del horno como está en todo lugar. Dios sigue reinando. Él es el soberano del universo. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos guarde, nos guíe. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa esta mañana. Tú eres el Dios de toda consolación y gracia. Tu misericordia se extiende sobre nuestra vida, Señor, cada mañana. Cada mañana hay una dosis de misericordia para nosotros, Señor. No nos dejas nunca. Y cuando estamos cansados, Señor, tú multiplicas la fuerza. Por eso venimos delante de ti
Porque sabemos que lejos de ti absolutamente nada podemos hacer. Todo lo que necesitamos eres tú. Nada de ti, nada fuera de ti deseamos en esta tierra. No hay forma de funcionar de manera correcta, ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo, buen ministro, si no estamos conectados a la vida. La única manera de funcionar de manera coherente, conforme a tu diseño, es cuando estamos recibiendo de tu vida, de la savia tuya, Señor. Por eso manténnos como pámpanos conectados al tronco, recibiendo vida de tú que eres la vida misma, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada hermano que está aquí en esta mañana. Los que no pudieron venir, Señor, ruego que tú les alcances, les sostengas también a ellos. Y que nuestro corazón esté alineado al tuyo, Señor. Nuestra vida esté sometida a ti. Ahora que el amor del Padre y la gracia de tu amado Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, Señor, sean con tu pueblo desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.